Lectura del libro de Mormón. Las palabras de Mormón, capítulo 1. Mormón compendia las planchas mayores de Nefi. Coloca las planchas menores junto con otras planchas. El rey Benjamín establece la paz en la tierra aproximadamente 385 después de Cristo. En el libro de Omni, yo les decía de que estas palabras de Mormón aparecen en esta época del libro de Mormón, en esta secuencia. Pero si nosotros vemos, dice que fue escrito 385 años después de Cristo. Entonces, el Señor decidió que estas palabras fueran puestas en este orden. Pero realmente tendrían que ir mucho después, casi al final del libro. Vamos a ver en lo que vamos en la lectura a comprender por qué fueron puestas en este momento. Ahora bien, yo, Mormón, estando a punto de entregar en manos de mi hijo Moroni los anales que he estado haciendo, he aquí que he presenciado casi toda la destrucción de mi pueblo, los nefitas. Y es después de muchos siglos de la venida de Cristo cuando entrego estos anales en manos de mi hijo. Y supongo que él presenciará la completa destrucción de los de mi pueblo. Pero Dios conceda que él sobreviva a fin de que escriba algo concerniente a ellos y un poco concerniente a Cristo para que tal vez algún día pueda beneficiarlos. Y ahora hablo algo referente a lo que he escrito, porque después que hube hecho un compendio de las planchas de Nefi hasta el reinado del rey Benjamín, del cual habló Amalequí, entonces vemos aquí, Mormón hizo un compendio desde primer Nefi hasta las palabras del rey Benjamín. Entonces, que vamos a entrar ya en el libro de Mosía. Entonces, por eso estas palabras fueron puestas en este momento después del libro de Omni. Entonces dice, hasta el reinado del rey Benjamín, del cual habló Amalequí. Busqué entre los anales que habían sido entregados en mis manos y encontré estas planchas que contenían esta breve narración de los profetas desde Jacob hasta el reinado de este rey Benjamín, y también muchas de las palabras de Nefi. Y complacido con las cosas que se han escrito en estas planchas a causa de las profecías de la venida de Cristo, y sabiendo mis padres que muchas de ellas se han cumplido, sí, yo también sé que se han cumplido, cuántas cosas se han profetizado concerniente a nosotros hasta el día de hoy, y cuántas se extienden más allá de este día, ciertamente se cumplirán. Entonces, cuando estaba escribiendo estas palabras, Mormón, él pudo ver realizado, al leer todo lo que estaba escrito anteriormente, cómo todas las profecías se habían cumplido en cuanto al pueblo de Nefi. Y eso fue lo que viví yo. Cuando terminé de leer el libro de Mormón, y de repente comencé a leer ya para ustedes en estos videos, entonces yo pude fusionar el final del libro de Mormón con las profecías en los primeros libros de Nefi. Entonces, cuando comencé a leer, mi corazón se llenó de gozo porque pude comprender que todas las profecías que Dios dio a los antiguos profetas se llevaron a efecto. Y Nefi había contemplado la destrucción de su pueblo y había sentido ese dolor tan grande de ver cómo iba a ser destruido. Y así como él lo pudo ver muchísimos años antes de que esto pasara, él pudo saberlo y sentirlo a través de la revelación. Entonces, Mormón está haciendo un compendio, en este momento, desde primera Nefi hasta el reinado del rey Benjamín. Por eso estas palabras fueron puestas acá, ¿verdad? Entonces dice, escogí por tanto estas cosas para concluir mi relato sobre ellas y tomaré de las planchas de Nefi este resto de mi registro y no puedo escribir ni la centésima parte de las cosas de mi pueblo. Mas aquí tomaré estas planchas que contienen estas profecías y revelaciones y las pondré con el resto de mis anales porque me son preciosas y sé que serán preciosas para mis hermanos. Y es así. Y hago esto para un sabio propósito, pues así se me susurra de acuerdo con las impresiones del Espíritu del Señor que está en mí. Y ahora bien, no sé todas las cosas, mas el Señor sabe todas las cosas que han de suceder. Por tanto, Él obra en mí para que yo proceda conforme a su voluntad. Y mi oración a Dios es concerniente a mis hermanos, que ellos vuelvan una vez más al conocimiento de Dios y la redención de Cristo, para que de nuevo sean un pueblo deleitable.
Y ahora yo, Mormón, procedo a concluir mis anales, los cuales tomo de las planchas de Nefi, y lo hago según el saber y el entendimiento que Dios me ha dado. Por lo tanto, aconteció que después que Amalequí hubo entregado estas planchas en manos del rey Benjamín, éste las tomó y las puso con las otras planchas que contenían anales que los reyes habían transmitido de generación en generación hasta los días del rey Benjamín. Y fueron transmitidas de generación en generación desde el rey Benjamín hasta que han llegado a mis manos. Y yo, Mormón, ruego a Dios que sean preservadas desde hoy en adelante, y sé que serán preservadas porque sobre ellas están escritas grandes cosas por las cuales mi pueblo y sus hermanos serán juzgados en el grande y postrer día, según la palabra de Dios que está escrita. Y ahora bien, en cuanto a este rey Benjamín, él tuvo algunas contiendas entre su propio pueblo. Y sucedió que también que los ejércitos de los lamanitas descendieron de la tierra de Nefi para pelear contra su pueblo. Mas he aquí el rey Benjamín reunió a sus ejércitos y les hizo frente, y luchó con la fuerza de su propio brazo con la espada de Labán. Y con la fuerza del Señor pugnaron contra sus enemigos hasta que hubieron matado a muchos miles de los lamanitas. Y sucedió que contendieron contra los lamanitas hasta que los hubieron echado fuera de las tierras de su herencia. Y ocurrió que después de haber habido falsos cristos y de haber sido cerradas sus bocas y ellos castigados según sus delitos, y después de haber habido falsos profetas y falsos predicadores y maestros entre el pueblo, y después de haber sido castigados todos estos según sus delitos, y después de haber habido mucha contención y muchas diserciones a los lamanitas, aquí sucedió que el rey Benjamín, con la ayuda de los santos profetas que había entre su pueblo, pues he aquí el rey Benjamín era un hombre santo y reinaba sobre su pueblo con justicia. Y había muchos santos hombres en el país y declaraban la palabra de Dios con poder y con autoridad, y ejercían mucha severidad a causa de la obstinación del pueblo. Así pues, con la ayuda de estos, trabajando con todas las fuerzas de su cuerpo y las facultades de su alma entera, y lo mismo los profetas del rey Benjamín, nuevamente estableció la paz en el país. Entonces, por eso las palabras de Mormón fueron puestas en este momento. Aunque vemos de que 365 años se habían escrito después, en este momento, 385 años, perdón, se habían puesto después, él las colocó porque había hecho un compendio desde primera Nefi hasta el reinado del rey Benjamín. De esta manera, él confirmaba de que realmente todas las profecías que se habían dado a Nefi se habían cumplido en el pueblo nefita. Entonces, él da su testimonio de que estas palabras son importantísimas para nosotros, que nosotros podamos darles ese valor, que nosotros podamos llenarnos con él, Y algo muy importante, dice que por estas cosas vamos a ser juzgados. Entonces, es importante el conocer cuáles son las leyes de Dios por las cuales vamos a ser juzgados. Por eso es tan importante estudiar los libros, el libro de Mormón y la Biblia. ¿Por qué? Porque vamos a ser juzgados por todos los principios, por todos los preceptos que el Señor ha dado. Y si no los conocemos, ¿cómo vamos a cumplir la ley? ¿Cómo vamos a obedecer algo que no conocemos? ¿Cómo vamos a saber cuál es el castigo de una ley que no conocemos? Entonces es importante conocer las leyes para poder ser obedientes y poder de esa manera alcanzar la salvación. Es importante el poder ser obedientes porque a medida que nosotros somos obedientes, prosperamos sobre esta tierra. Y yo lo sé con todo mi corazón. Sé que Dios bendice nuestra vida de una manera tan grande. Tal vez no seamos ricos, no seamos millonarios, no tengamos el carro del año. A muchos de nosotros nos toca andar a pie todavía. Pero la riqueza más grande es esa riqueza de espíritu que llena nuestras vidas, de gozo, de paz y de tranquilidad. El poder tener esa paz dentro de nosotros mismos. Eso es la riqueza mayor que Dios nos puede dar. Y prosperamos en esta tierra, que vemos las bendiciones que llegan de donde menos las esperamos. Allí están. Necesitamos algo y el Señor nos lo hace llegar por medio de sus ángeles. ¿Quiénes son sus ángeles? ¿Quiénes son los que cumplen los milagros del Señor en nuestra vida? Somos nosotros mismos. Las manos del Señor somos nosotros mismos. Cuando de repente se nos pone en nuestro corazón, le voy a regalar un par de zapatos
a la hermana tal o a fulano de tal. Y no sabemos por qué, pero algo llegó allí. Y se lo damos y esta persona ha estado orando, pidiéndole a Dios por un par de zapatos. Y llega justo en el momento indicado. Entonces, de esa manera obra Dios en nuestras vidas. Dios nos va ayudando a prosperar, a mejorar nuestra condición económica, nuestra condición espiritual. Pero todo si somos obedientes a los mandamientos. En el nombre de Jesucristo. Amén.